Buenos días, vamos a realizar la presentación del capítulo 9 del libro de Mecánica de Materiales de Hibbeler con el tema Transformación del esfuerzo. El equipo está conformado por Carlos García, Sebastián Sánchez, Pedro Villegas, Octavio Jiménez y su servidor Francisco Becerril. Anteriormente se mostró que el estado general de esfuerzo en un punto se caracteriza por 6 componentes de esfuerzo normal y cortante, como se observa en este primer diagrama. En la práctica de la ingeniería, este estado de esfuerzo no es muy común, sino que la mayoría de cargas son coplanares, por lo que el esfuerzo que producen las cargas se analiza en un solo plano. De ahí el nombre de esfuerzo plano. El estado de esfuerzo plano en el punto está representado únicamente por 2 componentes de esfuerzo normal, en X y en Y una de esfuerzo cortante que involucra ambas componentes, tanto X como Y, las cuales actúan en las 4 caras del elemento. Basaremos entonces nuestro análisis en una única cara del elemento, en el que podemos observar ambas componentes de esfuerzo normal, tanto en X como en y la componente de esfuerzo cortante. Si además el elemento tiene una orientación θ diferente, se somete a las componentes medidas respecto a los ejes X' y Y'. Si se conoce el estado de esfuerzo en un punto con una orientación dada, es decir, si conocemos los valores de las componentes de esfuerzo normal y de esfuerzo cortante de este primer elemento, entonces el estado de esfuerzo para un elemento con una orientación θ específica se determina de la siguiente manera. Vamos a comenzar nuestro análisis con esta cara X' y con ambos componentes que actúan sobre esta cara X', que son los componentes de esfuerzo normal y cortante que se señalan. Para obtener el valor de ambos, vamos a partir de una sección arbitraria del primer diagrama. Entonces, tomamos ambos diagramas y vamos primero a seccionar una parte de este primer diagrama. Vamos a tener una delta A, que es nuestra área seccionada, y vamos a obtener sus componentes tanto de coseno y de seno respecto a nuestro ángulo θ específico. Entonces, una vez que realizamos esta área seccionada, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre de esta área seccionada con las fuerzas que actúan sobre él. Entonces lo que hacemos es multiplicar las componentes del esfuerzo que actúan en esa cara por el área en que actúan. Habíamos obtenido nuestra delta A coseno de θ y la multiplicamos por el esfuerzo que actúa en esa cara. Igual hacemos para el esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo normal en Y multiplicado por delta A seno de θ, es decir, que actúa sobre esta parte o sobre este elemento. Entonces, una vez que tenemos todo esto establecido, realizamos una sumatoria de fuerzas en el eje X'. Recordemos que estamos trabajando sobre los ejes X' y Y'. Y una vez que realicemos esta sumatoria, nos va a quedar una solución directa para el esfuerzo normal en X'. Realizamos lo mismo, una sumatoria de fuerzas respecto al eje Y', y nos va a quedar una solución directa para nuestro esfuerzo cortante. Finalmente, recordemos, queremos obtener 3 valores, nos falta uno, que es el esfuerzo normal respecto al eje Y', y para eso consideramos un nuevo segmento arbitrario, tal cual hicimos al principio con nuestra cara X', ahora lo vamos a hacer pero para nuestra cara Y'. Entonces, de esta manera, realizamos el mismo análisis que realizamos previamente, y nos quedaría una sumatoria de fuerzas en Y', obviamente, en este eje, que nos daría una solución directa para el esfuerzo cortante de Y'. Con eso obtenemos los 3 valores que necesitábamos en nuestro análisis de esfuerzo plano. A continuación, mi compañero realizará el desglose de las ecuaciones que obtenemos por este método y analizaremos un problema en el que apliquemos estos conceptos de esfuerzo plano. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones generales. Cuando hablamos de transformaciones del esfuerzo, tenemos componentes del esfuerzo normal, que se van a representar con signo, y componentes del esfuerzo cortante. Para poder hacer el análisis por medio de una ecuación, tenemos que primero definir un sistema para los signos, es decir, un estándar. Ahora, el esfuerzo normal va a ser positivo si este está a tensión, es decir, sale del elemento, como se puede observar aquí. Va a ser negativo si está a compresión, que sería lo contrario, que entrara al elemento. Si yo tengo esfuerzo cortante, que se representa con la letra griega tau, va a ser positivo cuando produzca un giro antihorario y negativo cuando produzca un giro horario. Aquí se puede ver, esto produciría un giro antihorario, por eso se le pone más tau. En el plano XY. Ahora,
Como en el caso anterior, podemos tener que el elemento esté rotado. Si este es el caso, el ángulo va a ser positivo si está medido en sentido antihorario o contrario a las manecillas del reloj, y negativo si se mide en sentido horario. ¿Cómo se realiza el análisis? Si yo tengo un elemento rotado, que va a ser el caso que vamos a tomar debido a que es más complejo, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tomar de manera similar a lo explicado anteriormente un elemento de área. Este elemento de área se puede descomponer en sus componentes rectangulares utilizando senos y cosenos con un nuevo marco de referencia que serían nuestros ejes X' y Y'. Aquí yo tengo mi sección de área delta de A, lo podemos observar claramente en la imagen. Posteriormente, obtengo todas las componentes rectangulares posibles de los esfuerzos normales y cortantes, utilizando funciones trigonométricas y el ángulo dado. Esto me permite realizar una sumatoria de fuerzas tanto en el eje X' como en el eje Y, que nos lleva a las ecuaciones que podemos ver en la pantalla. Si yo aplico identidades trigonométricas a estas fórmulas, llego a las siguientes ecuaciones, que serían las ecuaciones de transformación del esfuerzo a un esfuerzo plano. ¿Sí? Si yo quisiera tomar como referencia el eje Y' al usar estas ecuaciones, lo único que habría que hacer sería tomar el ángulo que nos dan θ y sumarle 90 grados. A continuación veremos un ejercicio de ejemplo. Los ejemplos son bastante sencillos. Únicamente necesito sustituir los valores que yo conozca, tomando en cuenta la convención de signos, en las ecuaciones. Entonces el problema nos dice: determine las componentes de esfuerzo que actúan sobre el plano inclinado AB. Resuelve el problema mediante la ecuación de la transformación de esfuerzos, ¿no? Tenemos nuestras dos ecuaciones tomadas de la diapositiva anterior mediante el análisis ya explicado. Únicamente tenemos que observar qué es lo que está ocurriendo. Sumamos nuestros datos. Tenemos un ángulo que está medido en sentido antihorario respecto a nuestro eje. Recordemos que este sería X, Y, y habría un X', Y'. Tenemos nuestros esfuerzos. Empezamos por el normal. El esfuerzo normal está saliendo del elemento, por lo que sería positivo, y nuestro esfuerzo en Y está entrando al elemento, por lo que sería negativo. Y en lo que se refiere a nuestro cortante, en esta sección, que es la que estamos analizando, puede haber confusión por esta flecha. En esta sección, que es la que estamos analizando de manera completa, es de 30 megapascales. Este está incompleto, por lo cual la lógica nos dicta que este es el que estamos analizando. Y como gira en sentido antihorario, si lo analizáramos, únicamente se toma un signo positivo. Posteriormente, como ya mencionaba, únicamente hace falta sustituir los datos para obtener nuestro nuevo marco de referencia. Entonces, sustituimos nuestros datos, realizamos las operaciones correspondientes y llegamos a los valores que coinciden con los dados en el libro. Bueno, como vimos anteriormente, debido a que los esfuerzos normales en X' y Y', así como el esfuerzo cortante en X' y Y' son constantes, pues podemos observar que las magnitudes del esfuerzo normal en X y el esfuerzo cortante en X' y Y' solo dependen del ángulo de inclinación. Como podemos ver en esta ecuación, nuestras únicas variables son los ángulos, es decir, θ. Para obtener los esfuerzos normales máximos y mínimos debemos despejar de la ecuación 1, es decir, esta, el respecto al ángulo θ, es decir, esto lo tenemos que despejar y luego igualarlo a 0, como vamos a ver en la siguiente ecuación. Esta ecuación, bueno, aquí despejamos y luego lo igualamos a 0. Después de hacer algunas simplificaciones, nos da dos raíces θp1 y θp2. Los valores de 2 θp2, que es esta parte de aquí, están separados por 180 grados, como podemos observar en el siguiente diagrama. Aquí tenemos el valor de 2 θp1, el cual está separado 180 grados de 2 θp2. Para obtener los valores máximos y mínimos, lo que vamos a hacer es sustituir los ángulos en la ecuación 1 que mostré anteriormente, donde el seno y el coseno de estos valores se obtiene a partir de los triángulos de esta figura, es decir, utilizando estos valores. Suponiendo que el esfuerzo cortante en XY
y la resta de los esfuerzos normales son positivas. Claro, esto es, para obtener los senos y los cosenos debemos suponer que esas variables son positivas. De aquí se obtiene la siguiente ecuación. Estos valores del esfuerzo normal 1 y 2 se le llaman esfuerzos principales en el plano, y los planos sobre los que estos actúan son llamados planos principales. Como podemos observar, aquí debido a la disposición de las figuras, ningún esfuerzo cortante actúa sobre los planos principales, solamente existen esfuerzos normales. Bueno, para ejemplificar un poco los temas antes vistos, vamos a realizar este ejemplo. En 9.21 lo he seleccionado. En la figura se indica el esfuerzo que actúa sobre dos planos en un punto. Determina el esfuerzo cortante sobre el plano AA y los esfuerzos principales en el punto. Se seleccionó este ejercicio debido a que no es tan sencillo como un cuadrado, pero a la vez es fácil de entender para este nuevo tema. Comenzamos. Aquí tenemos nuestra figura de apoyo. Aquí mostramos las ecuaciones que vamos a utilizar, la 1, la 2 y la 4, mencionadas anteriormente. Primero comenzamos con obtener el esfuerzo normal en X. Esto se obtiene de esta parte de la figura. Como es en X, nuestro sistema de coordenadas está de esta forma. Es un plano cartesiano de esta forma. ¿Ok? Entonces X, para ello necesitamos el seno de 60, que es mide esto, y obtenemos este resultado. Ahora bien, necesitamos obtener el esfuerzo cortante de X, Y. Esto, como sabemos, corre paralelo a la superficie que estemos tratando. En este caso, debe de ir en esta dirección, para que esté sobre este mismo eje. Para ello vamos a utilizar el coseno de 60 grados y obtenemos el siguiente resultado. Ok, ahora vamos a lo siguiente. Vamos a utilizar la ecuación número 1, en la cual nos tomamos como dato el esfuerzo normal de X', el cual es el que ya tenemos dado como un dato, el cual vale 80. Este se toma tal cual debido a que ya es perpendicular a la superficie, pues está a 90 grados. ¿Okay? Entonces ahora sustituimos el esfuerzo cortante el esfuerzo normal en X, que ya tenemos, y nuestra variable despejada es el esfuerzo normal en Y. Lo sustituimos y el ángulo que tomaremos va a ser el de esta misma, de donde tomamos el esfuerzo normal de X', que ya habíamos tomado. Aquí dice 2 veces el ángulo, pero como ya sabemos, 2 veces el ángulo, pues aquí vamos a poner el ángulo con el que pues, se está trabajando, el cual son estos 90 grados. El hecho de que haya un 2 ahí no nos afecta para ello. Nosotros debemos poner el ángulo tal cual. Lo cual nos da como resultado que el esfuerzo normal en Y es de 48 puntos al 38 K6. Ahora bien, vamos a utilizar la ecuación número 2. Ya que tenemos como dato esto y esto, pues es muy sencillo. Seguimos utilizando los 90 grados, ya que pues es donde partimos. Obtenemos como resultados menos 1.96 K6. Finalmente, vamos a utilizar la ecuación número 4, que es para obtener ya los esfuerzos principales. Ya que tenemos su componente en X y componente en Y, se sustituye y nos da como resultado lo siguiente. El esfuerzo normal 1 vale 80.1 K6 y el esfuerzo normal 2 19.9 K6. Bueno, ahora hablaremos sobre el círculo de Moore, el esfuerzo plano. El círculo de Moore nos proporciona un método semigráfico para encontrar el esfuerzo sobre cualquier plano, los esfuerzos normales principales o el esfuerzo cortante máximo en el plano. Primero empezamos escribiendo las dos ecuaciones de la diapositiva 10 en la siguiente forma. Y podemos ver que al elevar ambas ecuaciones al cuadrado y sumarlas podemos eliminar θ. Y por último, vemos que sigma x, sigma y y tau xy son constantes, por lo que la ecuación se puede escribir de la forma más compacta como esta.
Establecemos los ejes coordenados como sigma positivo a la derecha y tau positivo hacia abajo. Después graficamos la ecuación final de la diapositiva anterior y veremos que esta ecuación representa un círculo con radio R, y este círculo se le denomina círculo de Moore. Cada punto en el círculo de Moore representa las dos componentes del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, que actúan sobre el lado del elemento que está definido por el eje X. Y como se expone en el siguiente procedimiento, el círculo de Moore puede usarse para determinar los esfuerzos principales, el esfuerzo cortante máximo en el plano o el esfuerzo normal asociado, así como el esfuerzo sobre cualquier plano arbitrario. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la construcción del círculo. Empezamos estableciendo un sistema de coordenadas con el eje horizontal representado por el esfuerzo normal, con los valores positivos hacia la derecha, y el eje vertical es representado por el esfuerzo cortante, con los valores positivos hacia abajo. Primero graficamos el centro del círculo, el cual se encuentra en el eje sigma a una distancia sigma promedio desde el origen. Y como vimos en la diapositiva anterior, tenemos ahí la ecuación para sacar el esfuerzo normal promedio. Después graficamos el punto de referencia A, que tiene coordenadas sigma x y tau xy. Que este punto representa las componentes del esfuerzo normal y cortante sobre la cara vertical derecha del elemento. Ahora conectamos el punto A con el centro del círculo y determinamos la distancia de estos dos por trigonometría, y esta distancia representa el radio del círculo. Ahora vamos con el esfuerzo principal. Los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2 son las coordenadas de los puntos B y D que vemos en el círculo. Es importante saber que sigma 1 tiene que ser mayor o igual a sigma 2. Y estos son donde el círculo, estos puntos, el B y D, son donde el círculo intersecta con el eje sigma. En este caso, los ángulos θP1 y θP2 proporcionan la orientación de los planos que contienen estas componentes. Y mediante trigonometría podemos determinar el valor de θP1 a partir del círculo. Ahora vamos con el esfuerzo cortante máximo en el plano. Las componentes del esfuerzo normal promedio y el esfuerzo cortante máximo en el plano se determinan a partir del círculo como las coordenadas en el punto E o F, que las podemos ver que son las que están en este círculo. En este caso, los ángulos θS1 y θS2 proporcionan la orientación de los planos que contienen estas componentes. Y una vez más, mediante trigonometría podemos determinar el valor de θS1 a partir del círculo. Y por último tenemos los esfuerzos sobre un plano arbitrario. Las componentes de esfuerzo normal y cortante que actúan sobre un plano específico, definido por el ángulo θ, pueden obtenerse a partir del círculo usando trigonometría para determinar las coordenadas del punto P. Para encontrar el punto P, el ángulo θ se medirá sobre el círculo en la misma dirección, 2θ, desde la línea de referencia CA hasta la línea CP. Bueno, ahora iremos con un ejemplo que dice: debido a la carga aplicada, el elemento en el punto A sobre el eje sólido de la figura 9.18a está sometido al estado de esfuerzo que se muestra en la figura. Determinen los esfuerzos principales que actúan en este punto. Y bueno, como ya sabemos, empezamos primero formando el círculo, que de la figura dada sacamos las coordenadas que usaremos, que son sigma x, sigma y y tau xy. Ahora sacamos sigma promedio con la fórmula que vimos anteriormente, y que esto nos ayudará para sacar el centro del círculo. Ahora obtenemos el radio del círculo, que también vimos la fórmula en diapositivas anteriores. Y bueno, ya tenemos formado el círculo. Ahora vemos que nos pide los esfuerzos principales. Y como vimos anteriormente, estos se indican mediante las coordenadas del B y D. Que recordamos que son las intersecciones del círculo con el eje sigma. La orientación, ahí lo tenemos, estas son las coordenadas que tenemos. Y la orientación del elemento se puede determinar mediante el cálculo del ángulo 2θp2, el cual se mide en sentido antihorario desde CA hasta CD. Que ahí tenemos que, usando trigonometría, pues podemos sacar fácilmente la medida de este ángulo. Y pues tenemos al final que el elemento se orienta de manera que el eje sigma 2
está dirigido a 22.5 grados en sentido antihorario desde la horizontal. Como siguiente tema tenemos el esfuerzo cortante máximo absoluto. Este se resuelve mediante el uso del círculo de Moore para poder apreciar los esfuerzos que actúan en cada plano de nuestro objeto. En este caso tenemos un objeto en la figura A, donde tiene dos esfuerzos de tensión, sigma 1 y sigma 2, en los cuales en cada uno de los planos actuarían de la siguiente manera, las figuras B, C y D. Si nosotros queremos obtener el esfuerzo cortante máximo absoluto, tendremos que ver el círculo de Moore y verificar en este caso, cuál es el círculo de mayor diámetro o de mayor radio, ya que aquí el valor del radio, ya que sería el eje Y de nuestra gráfica del círculo de Moore, equivale al esfuerzo cortante que presenta en ese plano. En este caso, el plano que tiene el esfuerzo cortante máximo absoluto vendría siendo el plano XZ, donde solamente actúa sigma 1. Por lo tanto, el valor de dicho esfuerzo vendría dado por la siguiente fórmula, que sería sigma 1, que si podemos ver es el diámetro del círculo de mayor tamaño, entre 2, para que así nos proporcione el radio de dicho círculo. En caso de tener esfuerzos tanto de tensión, como lo vendría siendo sigma 1, como compresión, que vendría siendo sigma 2, tendríamos el siguiente círculo de Moore. En este podemos apreciar que el círculo de mayor tamaño vendría siendo el que va desde sigma 1 hasta sigma 2. Sin embargo, podemos apreciar que en la fórmula tenemos una resta. Esto es porque el signo de sigma 2 vendría siendo negativo, por lo que al ponerle aquí una resta, negativo con negativo se cancelaría y daría como resultado una suma. Aquí el valor de esfuerzo cortante máximo absoluto vendría siendo sigma 1 menos sigma 2 entre 2, que vendría dando el radio, en esta ocasión, del círculo sigma 2 hasta sigma 1. Como ejemplo pusimos el ejercicio 9.77, que trata de dibujar los tres círculos de Moore que describen a cada uno de estos dos objetos. Los resultados serían el siguiente, lo realizamos en GeoGebra para que fuese más fácil de apreciar. Primero tendríamos el círculo de sigma 2, que vendría siendo 3. Aquí tenemos obviamente ambos esfuerzos de tensión. Aquí vendría siendo el círculo, no lo pusimos para que se pudiera apreciar cada uno de los círculos de los sigmas independientes. Aquí tenemos el círculo donde actúan ambas sigmas. Y aquí tenemos por último el círculo que es el que viene desde C hasta A de sigma 1, que vendría dándonos mediante la fórmula el valor del esfuerzo cortante máximo absoluto, que en este caso sería 2.5, ya que sería sigma 1 que es 5 entre 2. Por este otro caso sería prácticamente el mismo ejercicio, solamente cambian las unidades a 140 aquí en el sistema inglés y aquí en el sistema internacional. Por lo mismo tenemos el círculo grande, que en este caso fue de sigma 1, que vendría siendo aquí de 1.8 escalado en 1 a 100 megapascales, y aquí el círculo de sigma 2, que vendría siendo 1.4 escalado de 1 a 100 megapascales, donde el valor del esfuerzo cortante máximo absoluto vendría siendo otra vez sigma 1 sobre 2, que vendría siendo 1.8 entre 2, que es 0.9 megapascales escalado de 1 a 100.